Santería. Experiencia 100% real del oficial Fidel. Buenas tardes o noches. Te envío esta historia. Espero sea de tu agrado y también para que la gente tenga conocimiento en que hay fuerzas y entidades y sobre religiones con las que no se debe jugar. Sobre todo, hagan conciencia antes de hacer un pacto, entrar o profesar alguna religión. Cambiaré algo de los nombres para proteger a los protagonistas. Yo trabajo en la policía de Guadalajara. Como oficial y como en todos los trabajos, empiezan a desarrollarse amistades y hermandades con los compañeros. Asimismo, desde hace años se puso de moda la santería entre los oficiales de la policía, ya que por los riesgos de trabajo, muchos consideran necesario tener protección de este tipo. Y es allí donde entra en todo este asunto Canelas, pues así es su apellido, por decirlo de algún modo. Siempre ha sido un buen policía, dedicado, con muy buen ojo y demasiadas virtudes como oficial. Pero de igual manera como en todos los trabajos, hay defectos, pues producto de nuestras labores, empiezas a relacionarte con demasiadas personas, algunas de índole política, empresarios, delincuentes y hasta en algunas ocasiones con miembros del crimen organizado. Inclusive, algunos compañeros trabajan para 2 organizaciones a la vez. Canelas conoció por medio de la policía a un compañero de nombre Soto y amigo mío, que cuenta con un padrino santero, el cual le platicó de las protecciones con las que cuentan al unirse a la santería, motivo por el cual Canelas se entusiasmó y le pidió le consagrara algunos collares, los cuales son preparados y ofrecidos a santos para proteger al poseedor de ellos. Canelas cuenta con amigos en el ambiente delictivo, los cuales de repente le piden favores a cambio de dinero, ya sea transportando diversos paquetes, en ocasiones armamento para otros miembros, claro. Todo a cambio de una buena paga y protección por parte de ellos. Hace días, él fue llamado a realizar una de esas famosas vueltas en un vehículo con armamento. Cuenta él que, al pasar por una de las carreteras hacia los Altos de Jalisco, se topó con personal del ejército mexicano, el cual se encontraba realizando retenes con el objetivo de detectar objetos ilícitos en los tripulantes de vehículos. Al tocarle a él la revisión, empezó a acariciar sus collares, pidiéndoles que no lo dejaran solo y lo ayudaran ofreciéndoles una buena ofrenda si todo salía bien. El teniente encargado del retén lo miró y sin decir más le dijo que continuara su camino, sin ni siquiera cuestionarle si contaba con algo ilícito en el vehículo. Llegó a su destino, donde le entregaron otro vehículo para regresar a Guadalajara. Curiosamente, en el regreso le vuelve a tocar la revisión, pero esta vez se lo hicieron bajar del vehículo. Lo checaron exhaustivamente. Al no encontrar nada, el teniente lo dejó seguir su camino. Ya por la tarde, le marcó a Soto y le platicó toda la aventura. «¿Ves, carnal? Te dije que no falla», le comentó Soto. Solo le advirtió: «Tienes que cumplir la promesa de la ofrenda y sobre todo, no lo olvides. No puedes entrar a los panteones por las fuerzas que pueden atraer con los collares. Y no tienes que beber, a menos que no los traigas, sobre todo en el anillo que te dio el padrino. Un anillo con la imagen de un demonio, el cual lo cuidaba y le daba protección de igual manera.
Sí, carnal, le contestó Canelas. Ya por la tarde, Canelas marcó por teléfono a sus amigos para invitarlos a beber, incluido tu servidor, que me haré llamar Fidel. Al salir, Canelas recordó a su hermana, a la cual le quitaron la vida hace 3 años en un accidente supuestamente vial, el cual se comprobó había sido totalmente con toda la intención de privarla de la vida. Llegó al punto donde falleció su hermana, esto en la colonia Oblatos, y empezó el calor de las copas a jurar venganza y, malamente, con los collares puestos, no haciendo caso a las recomendaciones de Soto. De allí se trasladó con nosotros al panteón, a la tumba de su hermana, y volvió a seguir repitiendo que la vengaría una y otra vez. De repente se quedó inmóvil sentado, con los codos apoyados en sus rodillas, por lo cual me acerqué y le dije: «Canelas, ¿está todo bien?». De repente volteó como en una película de terror la cabeza y con un gesto demoníaco dijo: «Déjame en paz». Su voz se escuchaba gruesa y cavernosa. Después se empezó a reír como loco y decía: «Eso querías, me querían ver. A este maldito me lo voy a llevar». Lo intentamos controlar, abrazándolo con las técnicas de policía, pero él tenía una fuerza descomunal. Uno de los compañeros, que también sabía de Soto, dijo que le marcaría. Con unos esfuerzos descomunales lo esposamos, y mientras tratábamos de calmarlo, ya que por momentos Canelas volvía en sí y decía: «Ayúdenme, no le hagan caso, me quiere llevar». En cuestión de 15 minutos de soportar esta situación de terror, llegó Soto diciendo que se lo lleváramos al padrino. Con trabajo lo llevamos al vehículo y arrancamos con dirección a la zona de Olímpica. Lo metimos con trabajo con el padrino. Él lo sentó y empezó a preparar cosas y a rezarle. Canelas se retorcía y decía que se lo llevaría y que a todos los que estábamos allí. En un momento se tranquilizó y el padrino comenzó a echarle un preparado y a rezar. De repente Canelas dijo que se quemaba. El padrino mencionó: «Te voy a echar agua de coco para que te relajes». Comenzó a echarle el agua y de repente, como salido de una película de miedo, Canelas puso sus ojos en blanco y lanzó un grito estremecedor. De la costilla izquierda le salió una flama, como si le hubieran prendido fuego. Se prendió todo. Como pudimos, lo comenzamos a apagar. El padrino se quemó una mano. Rápidamente lo tomamos y lo llevamos a un hospital privado. Canelas tuvo quemaduras de 2º grado, todas internas. Curiosamente, ninguna afectó su piel por fuera, todo fue por dentro. El médico lo diagnosticó así y nos comentó de un fenómeno llamado combustión espontánea. El padrino se comunicó al día siguiente. En su casa se quedó el demonio e intentó poseer a la hermana del padrino, sucediendo la misma situación que con Canelas. A los días, el papá de Canelas, un señor de la tercera edad y que gozaba de buena salud, de un momento a otro se sintió mal. La hermana del Canelas lo llevó al doctor y a las 2 horas el señor había fallecido. Le dieron la noticia y él se comunicó con Soto. Le comentó la situación con su padre. Soto habló con el padrino, quien le hace mención que el demonio no se quedó tranquilo. Buscó la manera de cumplir con su labor, llevarse un alma, y le dijo cómo el alma de su papá estaba vulnerable. En él recayó todo. Fue un alma por otra alma.
ya que el papá del Canelas no se encontraba protegido con nada. Al día de hoy, Canelas se encuentra recuperándose aún de las heridas y de la pérdida de su señor padre. Esto nos enseña que no podemos jugar con esas cosas. Espero les haya gustado este relato, que es totalmente de la vida real y sucedió con elementos de la comisaría de Guadalajara, Jalisco. Gracias por su atención. La niña del parque. Historia enviada por Dante S. Buenas noches. Hace un par de años te conté una historia, si no mal recuerdo, se llamaba El hipnotista poseído. Me salió en mi inicio y decidí narrar nuevamente una historia. Entremos en contexto. Cuando uno es menor de edad y su madre lo cuida, es común que tengas que ir a todos lados junto a ella. Así que empezaremos cuando tenía unos 10 años. Mi madre me pidió que la acompañara con una de sus mejores amigas, que afortunadamente vivía a unas 2 cuadras de donde vivíamos cuando era niño. Su amiga se llama Pilar. Al llegar nos abrió y nos saludó. Abrazó a mi madre y, como es normal entre amigas, procedieron a servirse una taza de café y un buen cigarro para chismear. La señora Pilar era casada, pero nunca tuvo hijos, así que su casa no era precisamente el lugar más divertido del mundo para un niño de 10 años. Al pasar las horas, ella notó mi cara de desesperación y me dijo: «Hijo, discúlpame, no tengo muñecos y no tengo cable, sino con gusto te ofrecía algo para que te entretuvieras. ¿Hay algo que te pueda hacer que te ves muy aburrido?». Yo le respondí: «Tía Pilar, por favor, cuéntame una historia de terror, algo que te pasara. ¿Acaso te han asustado o has visto algún fantasma?». A lo que ella cerró los ojos y se quedó pensando y dijo: «Hay una historia que me pasó cuando yo era niña, pero trataré de recordar lo mejor que pueda». Empezó a narrar un poco cómo era antes donde vivía. Comenzó diciendo: «Siempre he vivido aquí, por eso conozco a tu mamá. Esta casa era de mi padre. La escuela que está enfrente de la casa, una primaria. Desde que yo era niña ya existía, incluso el parque. Así que obviamente asistía a esa escuela. Ya por las tardes regresaba sola a casa, ya que antes no era tan peligroso y solo tenía que caminar un par de pasos para llegar. Cuando llegaba me daban de comer, me pedían que hiciera la tarea y después me dejaban ir al parque. Un día terminé un poco más tarde de lo usual mi tarea y quería ir al parque, aunque tenía miedo de que mis amigas no estuvieran. Mis padres me dieron permiso de ir. Cuando llegué, pasó lo que temía. Ninguna de mis amigas se encontraba allí. Así que me quedé en los columpios jugando sola con mi muñeca. Había más niños, pero ninguno era amigo mío. Minutos antes de irme, una niña se acerca y dice: «Oye, tu muñeca es muy bonita. Mira, tengo una también. Vamos a jugar». Así que aproveché mis últimos minutos con la niña y jugamos. Al terminarse mi permiso, le dije que tenía que regresar, a lo que la niña me respondió: «Tengo poco tiempo viviendo aquí. ¿Podemos ser amigas? ¿Podemos jugar mañana también?». La tía Pilar, como le decía a la amiga de mi madre, le dijo que sí, que al día siguiente se vieran a la misma hora. La tía Pilar se emocionó que vio a la niña durante un par de semanas. Después de hacer las tareas de casa, y era algo normal,
dos niñas jugando con muñecas. En uno de los días, donde ya tenían más confianza, Pilar le preguntó dónde vivía, a lo que la niña le dijo que frente a la escuela. Vivo en el edificio nuevo de departamentos con mi mamá. Pilar le respondió, ah caray, yo vivo al lado. La niña le dice, qué bien, así podrías ir a mi casa y podríamos jugar un poco más tarde. Tengo muchos más juguetes en casa, aunque mi mamá no me deja sacar todos. Pilar le respondió que le parecía bien, que hablaría con sus papás para ver si le daban permiso. Al día siguiente, antes de pasar un poco más tiempo con su nueva amiga, fue con sus padres para pedir permiso y preguntar si la dejaban ir a su casa. Los padres preguntaron dónde vivía, a lo que Pilar les dijo que a un lado. Por tema de cercanía y seguridad aceptaron, pues curiosamente vivían a un lado. La tarde de ese día transcurrió con normalidad en el parque, hasta que la niña le dijo que fueran a jugar a su casa, a lo que Pilar aceptó. Fueron caminando hacia el edificio de departamentos y antes de entrar la niña le dijo a Pilar, oye, un favor, no hagas ruido, es que a esta hora mi madre duerme. Pilar aceptó y jugaron en silencio. Al entrar al departamento, fueron directamente hacia la cocina. La tía Pilar notó que había algo en la estufa, pues emanaba calor y le dijo a la niña, oye, tu mamá olvidó algo en la cocina. Apaga la estufa, se va a quemar. La niña le respondió, no te preocupes, son las patas de mi mamá, no se queman. Pilar, pensando que era una broma, empezó a sonreír y dijo, como veas, vamos a tu cuarto. La tía Pilar dice que la niña era normal, sin malicia. La tarde fue normal, dos niñas jugando. Llegó un punto donde la tía Pilar le dice a la niña, perdón, déjame ir a tu baño, ya me estoy haciendo. La niña le respondió que sí. Mira, está la cocina, el cuarto de enfrente es de mi mamá y el de al lado es el baño. Entra, solo no hagas ruido. Pilar camina al baño, pasa por la cocina y siente el calor de la estufa, aunque no huele a quemado. Cosa que dice le pareció extraño, pero no dio mayor importancia. Ahora, para dar contexto físico, antes se acostumbraba en los baños que frente al lavabo había un espejo en la pared, el cual tenía bisagras y cumplía la función de puerta para una gaveta para el jabón, cepillo, pastas, artículos de higiene normalmente. La tía Pilar termina de hacer del baño, va a lavar sus manos y se da cuenta que no hay jabón. Pasó lo que era normal. La tía busca en la gaveta del espejo si había jabón. Cuando ella lo abre, menciona que vio un vaso con agua. Dicho vaso tenía un par de ojos, a lo que ella gritó de forma alarmante. Se asustó muchísimo. Cuando ella grita, recuerda que la niña le dijo que su mamá metía sus patas en la estufa. Sale gritando del baño y por curiosidad abre la estufa para darse cuenta que, efectivamente, había dos muslos de mujer en la estufa. Al ver eso, grita aún más fuerte y sale corriendo del departamento. Camina un par de pasos, toca la puerta de su casa y cae desmayada. La tía Pilar solo comentó que despertó en su cama y charló con sus padres durante mucho tiempo de lo que pasó. Sus padres le creyeron a medias. Lo que según la tía Pilar fue real fue que la niña no volvió a ir al parque jamás.
jamás la vio en la tienda o entrando al departamento. Aparentemente, ella cree que se mudaron de forma muy rápida, quizás al ser descubierta la identidad de la madre. Así concluye esta historia. Como dato curioso, no es una experiencia propia que yo pueda refutar, al menos de forma subjetiva. Lo que sí puedo dar fe es que la tía Pilar, al recordar el hecho, se puso un poco pálida y lo decía de forma muy seria. Espero les haya gustado esta extraña historia. Muchas gracias. La Caballona. Historia basada en un supuesto hecho real. Sucedió en el Durango de nuestros abuelos, allá por los años 40, cuando un policía rural, a lo que comúnmente llamamos la montada, cabalgaba al amanecer por el camino hacia la hacienda de la ferrería, cuando hizo un hallazgo horrible. Al lugar llegaron 2 de sus compañeros y unos cuantos gendarmes, y fueron testigos de una de las escenas de crimen más espantosa que pudieran imaginar. La mitad superior del cuerpo yacía boca arriba. El torso estaba desnudo y aplastado. Al principio pensaron que de alguna manera hubieran succionado su carne y órganos, pero rápidamente se dieron cuenta que era solo la piel, pues las entrañas, porciones de carne y huesos estaban regados alrededor. Incluso se pudo encontrar el cráneo completo, sanguinolento y sucio de tierra al rodar por el piso, y se dieron cuenta que el cuerpo había sido desollado con salvajismo, abriéndolo por la espalda y después destrozado. Al haber sido despojado del cráneo, el rostro de aquella porción de piel carecía de soporte y hacía pliegues como los de una bolsa vacía, dándole una expresión exagerada de dolor y de agonía que los policías no podrían olvidar en mucho tiempo. A un par de metros de distancia estaba la mitad inferior. La pelvis y las piernas se encontraban en mejores condiciones, pues conservaba su vestidura. Incluso encontraron las pertenencias y algo de dinero en los bolsillos de su pantalón. Se podía apreciar el desgarramiento brutal con el que habían separado el torso, pues parte de la carne y piel colgaban arriba del cinturón, así como una parte de la espina dorsal, como si una bestia de fuerza formidable e inhumana lo hubiera arrancado de una vez, provocando el enorme charco de sangre en el que yacían las partes. Y ese marco carmesí coronaba la dantesca escena. Debido a la hora en la que se encontró el cuerpo y a lo poco transitado del lugar, fueron muy pocos los testigos, más allá de las autoridades, que pudieron darse cuenta de lo sucedido. Los restos humanos se recogieron deprisa y muchas fueron las teorías que trataban de explicar estos horribles hechos. Una de ellas explicaba que aquel hombre sufrió un asalto y fue herido de muerte en el vientre con algún cuchillo, y los perros habían llegado a rapiñar el cuerpo, y fueron ellos quienes lo habrían destrozado de esa manera al empezar a devorar por las entrañas. Pero esta teoría se desechó, pues si bien no se podía determinar cómo fue la herida inicial debido a las condiciones del cuerpo, el hecho de encontrar dinero en sus bolsillos dio por el suelo la hipótesis del asalto. Se pensó en la posibilidad que alguna fiera salvaje, ya fuera un gran animal silvestre o alguna exótica mascota de algún hacendado del rumbo, y que pudo haber escapado.
Se habló también de una manada de lobos y hasta de un castigo divino, pero nada se pudo sacar en claro, por lo que el asunto se trató con hermetismo y la identidad de la víctima no fue revelada. El asunto se hubiera olvidado si no fuera porque, poco más de 3 meses después, se encontró otro cuerpo en condiciones tan similares que no se pudo evitar la conexión entre ambos casos. En esta ocasión, cerca del Puente Negro, y esta vez fue imposible mantener la secrecía del asunto, pues además de que muchas personas habían llegado al lugar de los hechos, fueron alertados por los gritos de auxilio de una joven veinteañera de nombre María. También se conoció la identidad del difunto. Se trataba de don Benjamín Rivera, conocido como prestamista y usurero sin escrúpulos, aunque se manejaba siempre como un hombre honrable y fervoroso, feligrés de la parroquia de Santa, de la cual era vecino. Fue la misma María la que relató con detalles lo sucedido. Después de recuperar el aliento y tranquilizarse lo suficiente para hablar, dijo que había llegado hasta ese lugar al filo de la medianoche para encontrarse con don Benjamín. Dijo que antes de llegar al lugar del encuentro, escuchó un grito desesperado y pudo ver una silueta blanca correr encorvada hasta perderse en la oscuridad. Fue cuando casi tropieza con la porción del torso del hombre que estaba cercenada en el piso, en medio de un gran charco de repulsiva sangre. Esta vez le arrancaron un brazo y tenía una herida brutal en el pecho, como el zarpazo de un oso. Dada la enorme cantidad de sangre, no quedaba duda que las heridas fueron provocadas mientras aún estaba con vida. Cuando la cuestionaron acerca de qué sospechoso resultaba que una joven estuviera sola por esos lugares en una supuesta cita y a esas horas, no le quedó más remedio que confesar que no era la primera vez que se veían allí, pues sostenía relaciones amorosas con el cincuentón. Aceptó que a cambio de recibir los favores de la joven, él le daba protección económica, a pesar de que él tenía esposa e hijos bien conocidos por la sociedad de Durango. Debido a esta información, el funesto asunto se corrió como reguero de pólvora. La presión social para que se esclareciera el caso no se hizo esperar, y en un intento por proteger la integridad del finado, se acusó a la joven del brutal crimen, acusándola de mentirosa y que seguramente ella, en compañía de sus cómplices, habían atacado a don Benjamín. La joven fue arrestada, pero la investigación no pudo demostrar su supuesta culpabilidad. Primero porque, al igual que el otro crimen, se encontró dinero en las ropas del cuerpo, además del reloj de oro y la leotina en el bolsillo. Tampoco pudo demostrarse que hubiera más personas involucradas. La joven no tenía hermanos varones y su padre era un anciano de oficio alfarero muy conocido por el rumbo. Además, fueron muchos los testimoniales de familiares, amigos y vecinos que confirmaban las relaciones entre ambos. Por último, la joven tenía las cartas que le había escrito don Benjamín y algunos regalos que le había hecho. No dejaba lugar a dudas, por lo que se optó por investigar otro móvil para el crimen. La venganza era algo que debía tomarse en cuenta, pero la joven no tenía compromisos de ningún tipo. Era soltera, no tenía hijos ni había tenido parejas conocidas. Ella aseguró que solo le había pertenecido a don Benjamín.
Por otra parte, la esposa legítima, de nombre Doña Concepción, era una dama intachable, y sus hijos Benjamín y Salvador eran jóvenes honorables y estaban fuera de la ciudad visitando a unos parientes. A fin de cuentas, nada se pudo aclarar, y se hubiera quedado sin resolver, de no ser por un tercer caso, que de manera increíble podría explicar lo que aconteció antes, aunque de manera inverosímil. Paco Acevedo era un pachuco consumado, un joven de casi 30 años que disfrutaba de fiestas, excesos y sobre todo le encantaba trasnocharse por las calles, que aunque desiertas, eran bastante tranquilas y si algún vival le salía al Paco, además de ser muy bueno para defenderse, traía siempre un cuchillo en sus bolsillos, para así defenderse en caso de necesitarlo. Era por todo esto que su madre Carmelita, angustiada, le suplicaba que no anduviera en esos bailes ni por las calles, pues un día le pasaría algo realmente malo, mucho peor que sus cada vez más frecuentes peleas, y Carmelita tenía toda la razón. Amigos, ya pueden escucharnos en Spotify como Inframundo Relatos, donde encontrarán un sinfín de aterradoras historias para su deleite, ya sea mientras viajan en coche o mientras hacen sus tareas o quehaceres del día a día. Antes de retirarme, les recomiendo nuestros canales alternos, donde hallarás un sinfín de historias terroríficas, tanto verídicas como creepypastas. Abajo en la descripción encontrarás los enlaces. Me despido, no sin antes desearles buenas noches y hasta la próxima.